Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Una impactante confesión, Maazine me perdonó aquel día por primera vez. El reconocido actor turco Cenk Torun, conocido por su carisma y su trayectoria en la televisión, ha sorprendido al público con una revelación que nadie esperaba. Durante años, se mantuvo en silencio sobre uno de los momentos más delicados y significativos de su vida personal, pero esta semana, en una entrevista íntima y emotiva, rompió ese silencio. Todo comenzó en una tarde de invierno, en Estambul. Cenk había pasado días en una profunda reflexión. No podía seguir callando. Era una carga muy pesada para mí, y sabía que debía decir la verdad, aunque temiera perderla para siempre, confesó. Se refería a Maazine, la mujer que durante años ha sido su compañera, su amiga, su amor más profundo. La relación entre Cenk y Maazine no siempre fue perfecta. Como en toda historia real, hubo altibajos, discusiones, distancias y silencios prolongados. Pero hubo un día en particular, un día que lo cambió todo. Recuerdo ese día como si fuera ayer, relató Cenk con la voz entrecortada. Ella estaba frente a mí, con los ojos llenos de lágrimas. Me miraba con una mezcla de dolor y esperanza. Y yo solo pude decir, lo siento, Maazine. Esta vez, no tengo excusas, punto. Ese día, según las palabras del propio actor, fue un punto de quiebre. No fue una discusión más, ni una de esas pequeñas disputas cotidianas. Fue una confesión, un momento de absoluta vulnerabilidad. Le conté todo. Mis miedos, mis errores, mis inseguridades. Le dije que había fallado, no solo como pareja, sino como ser humano. Y ella me escuchó. Lo más impactante de esta historia es cómo terminó esa conversación. Después de un largo silencio, ella se acercó, me tomó la mano y dijo, Cenk, todos cometemos errores. Pero si me estás diciendo la verdad, entonces todavía hay esperanza, punto. Cenk se emocionó profundamente al recordar ese instante. Fue la primera vez que me perdonó. No solo por lo que hice, sino por lo que representaba. Fue como si me diera una segunda vida. La historia conmovió no solo a sus seguidores, sino también a muchos colegas del medio artístico. Actores, actrices y amigos cercanos compartieron mensajes de apoyo y admiración por la valentía de Cenk. No todos se atreven a mostrar su lado más humano frente a las cámaras, comentó una colega actriz en sus redes sociales. Maazine, por su parte, ha mantenido la discreción que siempre la ha caracterizado. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que sigue al lado de Cenk, apoyándolo, y que esta confesión pública no fue una estrategia, sino un acto de amor verdadero. Cenk finalizó su entrevista con un mensaje claro y directo, a veces, cuando más miedo tienes de perderlo todo, es cuando más necesitas ser honesto. Y ese día, Maazine me enseñó que el perdón es un regalo que uno debe merecer. Pero, ¿cómo llegó Cenk a entender todo esto? ¿Cómo pudo hacer frente a la culpa que lo consumía durante tanto tiempo? En los días posteriores a aquella conversación, Cenk se sumió en una profunda introspección. Pasaron semanas en las que apenas podía dormir. Sentía que mi mente no me dejaba en paz, pero también era una oportunidad para aprender, para crecer. Me di cuenta de que el perdón no es algo que se regala fácilmente. No es solo una palabra, es un acto, es un compromiso, compartió el actor. Durante este proceso, Cenk buscó el apoyo de amigos cercanos y terapeutas. Reconoció que la terapia le había ayudado a entender sus propios comportamientos y emociones. A veces, el mayor enemigo no está fuera, está dentro de uno mismo. Y enfrentarse a eso no es fácil. La terapia me enseñó a mirarme al espejo y a ver todo lo que había evitado ver durante años. El proceso de sanación no fue rápido. A medida que Cenk se adentraba más en su viaje emocional, también comprendía la importancia de ser vulnerable. Nunca pensé que podría abrirme tanto, pero cuando lo hice, empecé a ver todo con otros ojos.
Aprendí que uno puede ser fuerte no solo por lo que muestra, sino también por lo que es capaz de reconocer dentro de sí mismo. La relación con Massine, que parecía estar al borde de la ruptura, comenzó a sanar de una manera que Senk no había anticipado. Con el tiempo, ambos comenzaron a reconstruir la confianza que se había perdido. El amor no se trata de ser perfecto, se trata de aprender de los errores y de elegir cada día seguir adelante juntos, dijo Senk en un tono reflexivo. A lo largo de su vida, Senk había estado acostumbrado a que su vida privada se mantuviera en un segundo plano, lejos del ojo público. Pero después de esa confesión, se dio cuenta de que, al compartir su vulnerabilidad, había encontrado una nueva forma de conexión no solo con Massine, sino con el mundo entero. No fue fácil, pero al final entendí que el amor verdadero no tiene miedo de ser imperfecto. El perdón, la honestidad y el compromiso son las bases para que cualquier relación crezca, comentó. A medida que los meses pasaban, Senk y Massine se dedicaron a fortalecer su relación. Ambos sabían que no podían cambiar el pasado, pero que sí podían construir un futuro mejor. A veces, lo que más necesitas es el coraje de aceptar tus errores y la disposición para empezar de nuevo, explicó Senk. Pero, ¿cómo afecta todo esto a sus seguidores y a las personas que los admiran? Senk reconoce que muchos de sus fans han llegado a él con historias similares de luchas personales y relaciones difíciles. Me he dado cuenta de que no soy el único que ha pasado por momentos difíciles. Todos tenemos nuestras propias batallas, y creo que al compartir mi historia, muchos han encontrado consuelo. No importa cuán fuerte parezca la vida de alguien en público, siempre hay momentos de debilidad que nos unen como seres humanos, reflexionó. El actor también aprovechó la oportunidad para destacar la importancia de la comunicación en las relaciones. Uno de los mayores errores que cometí fue callar lo que sentía. A veces, las palabras son más poderosas de lo que imaginamos. Y, al final, lo que necesitamos no es que nos juzguen, sino que nos escuchen, concluyó Senk. Finalmente, Senk hizo una llamada a sus seguidores a reflexionar sobre el amor y el perdón en sus propias vidas. No importa cuántos errores cometamos. Lo importante es aprender, crecer y ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Al final, el perdón no es solo para los demás, es también para nosotros mismos, dijo con una sonrisa sincera. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Han vivido una situación similar? ¿Creen que el amor verdadero puede superar los errores? No olviden dejarme sus comentarios, me encantaría leer sus experiencias. Y por supuesto, suscríbanse al canal y denle me gusta si les ha gustado esta historia. Hasta el próximo video.